Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Viruega Podcast. Los saluda con mucho gusto Pablo Viruega desde Connecticut. Aquí estamos para platicar de lo que dejó el draft de la NFL, varios de sus preguntas que muy amablemente lo han hecho a través de las redes sociales, también en el correo electrónico, la situación de Luis Pérez, que ya firmó con el equipo de los Rams. Hablaremos de cuál es el futuro, muchas preguntas también que tienen que ver con el futuro de Luis Pérez y por supuesto, prometido, hablaremos de la NBA en la postemporada. Hay que tomar en cuenta cómo están las series y lo que ha ocurrido después de que se han jugado hasta este jueves 17 de mayo, que por cierto hoy hay día de descanso en la postemporada de la NBA. Bueno, se han jugado 2 partidos. La serie en la conferencia del Este está 2-0 en favor de los Celtics de Boston, mientras que por el otro lado en la serie de el Oeste el equipo de Golden State y Houston han empatado a 1. Gracias por comunicarse con un servidor. Ya lo sabe, las vías de comunicación en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Pablo Viruega, en la página de Facebook www.com/Pablo Viruega, es la página oficial, y en el correo electrónico info@pabloviruega.com. Iniciamos Viruega Podcast. Hablemos del draft. Muchos de ustedes han pedido precisamente que hablemos de eso, de cómo calificamos el draft de uno y de otro equipo. Gracias a todas las personas que se han comunicado en el correo electrónico. Si les parece, vamos por divisiones para no revolvernos y lo iremos separando precisamente por divisiones. Yo sé que he hablado ya de algunos de los equipos anteriormente, pero vale la pena separarlo por divisiones. Bueno, si les parece, iniciemos con la división este de la conferencia americana, donde se encuentran los Bills de Buffalo, donde se encuentran los Jets de Nueva York, que hubo también gente que estuvo pidiendo con respecto a eso, los Patriots, que hicieron un draft interesante, y el equipo de los Delfines de Miami, de los Miami Dolphins, que también han solicitado con respecto a este draft. Bueno, los Bills de Buffalo, buen draft para el equipo de los Bills de Buffalo, sobre todo porque toman un quarterback que tiene mucho talento, como es Josh Allen, quarterback de Wyoming. Ya he hablado de esto. Luego reforzaron muy bien su defensiva, había varios problemas en la defensiva. Tremaine Edwards, Harrison Phillips, tackle defensivo, y después a 2 esquineros. Cierran el draft con 3 jugadores que tienen que ver con el lado ofensivo, lo cual pues también es muy bueno porque hay que tomar en cuenta que necesitaban reforzar la defensa. Este equipo de los Bills de Buffalo el año pasado estuvo rankeado precisamente en cuanto a defensiva y ofensiva se refiere, pues estuvo, ahora les digo, precisamente en la posición número 29 total de la ofensiva, número 26 de la defensiva. Lo más crítico era la defensiva contra la carrera, de ahí que hayan tomado un linebacker y un liniero defensivo. Lo más complicado era la vía aérea, número 31, la ofensiva número 31 en la NFL. Por eso es que toman a Josh Allen. No olvidar que ya llegó AJ McCarron. Seguramente McCarron será el titular, pero bueno, Josh Allen es sin lugar a dudas el futuro de esta organización. Bueno, el equipo de los Patriots, ellos algunas calificaciones ponen como un draft de la escala del 1 al 10, como un draft de 8.5 aproximadamente. Hay que tomar en cuenta que el conjunto de los Patriots perdió a varios jugadores en la agencia libre, muchos de ellos se fueron. El caso de su coordinador defensivo Matt Patricia, Brandon Cooks, el receptor abierto, Danny Amendola, su tackle ofensivo Nate Solder, el otro tackle Cameron Fleming, se fue también Malcolm Butler. En fin, fueron varios los jugadores que salieron de la organización de los Patriots. Necesitaban esquinero, tackle a la defensiva o linebacker, corredor a la cerrada y quizá hasta un quarterback, quiero decir, un quarterback pensando obviamente en el futuro de Tom Brady. Bueno, ellos seleccionan a Isaiah Wynn, el tackle ofensivo de la Universidad de Georgia. Después van por Sonny Mitchell, corredor también de la Universidad de Georgia, y luego empiezan a seleccionar para reforzar su defensiva. Un esquinero, Doug Dawson de Florida,
También traen un linebacker, traen a 2 linebackers, un interno y un externo, a Braxton Berrios de Miami, receptor abierto, Danny Etling, quarterback de la Universidad de LSU en una 7ª ronda. También toman un esquinero y un ala cerrada. ¿Por qué? Porque hablábamos de las bajas que han tenido, pero sobre todo porque esta defensiva el año pasado terminó número 29 en cuanto a yardas permitidas. Cierto es que muchos, y yo puedo compartir también esta teoría, no importa las yardas que permitas. Lo que importa son los puntos que permites como defensiva. Y este equipo de los Patriots era la 5ª mejor defensiva en cuanto a puntos permitidos en la NFL. El segundo mejor ataque en cuanto a puntos anotados de la NFL. En ese sentido estaban bien. El problema es que tarde que temprano esta defensa iba a terminar por romperse. Se doblaba, pero no se rompía. Permitía yardas, pero no permitía puntos. El problema es que no sabes cuándo puede llegar a suceder eso, y creo que en gran parte sucedió en el Super Bowl. Dependía mucho de lo que tenía que hacer Tom Brady y el juego terrestre, o más que todo el juego aéreo. Tan es así que fue la número 1 en cuanto a yardas conseguidas, la número 2 en cuanto a yardas por aire, la número 10 por tierra. La ofensiva no estaba mal, pero sí había que reforzarla por los jugadores que se fueron, sobre todo en la línea ofensiva. Así es que el draft no es malo para los Patriots y sobre todo, creo yo, llenan algunos puntos muy importantes que tenían que hacerlo. Ahora bien, el equipo de los de Miami Dolphins, un equipo que tiene muchos seguidores y que varios de ustedes me han escrito, una disculpa si no menciono sus nombres, pero créanme que han sido varios los que se reportaron vía Twitter y también vía correo electrónico. Los del correo electrónico es más fácil mencionarlos, y si me permiten en un momento más lo haré. Bueno, Miami no tuvo un draft, según las calificaciones, no tuvo un draft muy bueno. Podríamos decir que del 1 al 10 su draft fue de un 7, por así decirlo, aproximadamente. Ellos tenían como prioridades liniero ofensivo, linebacker, corredor en algunos de los análisis. En otros de los análisis les podría comentar que los Dolphins necesitaban a un guard, a un tackle, a un corredor, a un linebacker. Este equipo realmente su ofensiva y su defensiva no quedó muy bien ubicada. En ninguno de los rubros más importantes, puntos, yardas por tierra y por aire, no estuvo dentro de los 10 mejores. En cuanto a puntos anotados y puntos permitidos, estaban en los últimos lugares. Su ofensiva número 28, su defensiva número 29. Por lo tanto, sí necesitaban de varias adiciones. En la agencia libre llegó Brock Osweiler. Sé que a muchos de ustedes les causa roña el nombre de Brock Osweiler. Obviamente no ha tenido la medicina para eliminar la roña, prácticamente, por así decirlo. Frank Gore, un corredor ya veterano. Danny Amendola, el receptor Albert Wilson. Pero el draft de Miami, hay que mencionar que ellos toman a Minkah Fitzpatrick, un esquinero, un safety de Alabama, lo cual, a ver, no es malo. Es un gran defensivo, es un gran safety, el mejor safety que había disponible en el draft, de eso no hay duda. Mi pregunta es, dentro de las necesidades que tenía Miami, quizá la de safety no era la más urgente, y dejan escapar la línea ofensiva, y no seleccionan línea ofensiva durante todo el draft. No tienen selección de línea ofensiva, salvo las alas cerradas, que le podemos llamar línea ofensiva, pero de tackle a tackle no seleccionaron a nadie, y necesitaban precisamente de un liniero ofensivo. Toman dos linebackers que los necesitaban, uno en la tercera ronda, Jerome Baker de Ohio State, y otro muy abajo, hasta una séptima ronda de la Universidad de Ohio. Un corredor por ahí en una cuarta ronda. En fin, creo que a este equipo de Miami le sucede lo que le ha ocurrido en otras ocasiones. Dejan pasar jugadores importantes, jugadores que a la postre pueden llegar a ser muy buenos en cualquier otro equipo, o muy buenos en la NFL. Caso concreto, ¿se acuerdan de Drew Brees, por ejemplo? Minkah Fitzpatrick seguro va a ayudar, pero no va a solucionar los problemas de la defensiva, creo yo. Bueno, los Jets de Nueva York, otro equipo que también la gente se reportó. Sé que pareciera que no hay muchos aficionados de los Jets, pero son aficionados fieles, aficionados que
ahí están en las buenas y en las malas. Bueno, el draft de los Jets no fue nada malo. Creo que tiene una calificación de 8, 8 y medio en esta escala que he marcado del 1 al 10. ¿Qué necesitaban? Quarterback, línea ofensiva, receptor abierto. Lo hacen, creo que cubren esas necesidades y se llevan, desde mi punto de vista, a uno de los mejores prospectos en la posición de quarterback que existe. Me refiero a Sam Darnold. Por eso es que el draft es muy bueno para los Jets, porque se le dieron las cosas para que en la tercera posición, una vez que el equipo de los Browns tomó a Baker Mayfield, los Bills toman a Josh Allen, bueno, le queda perfecto al equipo de los Jets ir por Sam Darnold, perdón, Josh Allen vino una selección más abajo, fue Saquon Barkley el que fue seleccionado en la segunda posición por parte de los de Nueva York, pero por parte más bien por los Giants. Bueno, se le acomodan y toman a Sam Darnold, que seguro será el quarterback titular en un par de años, no sé si en esta campaña, probablemente en la siguiente, pero sí es el futuro de esta franquicia. Llegó como quarterback Teddy Bridgewater, un quarterback con mucho talento, pero con pero con una lesión muy fuerte en la rodilla. Llegó también Jeremy Bates, el coordinador ofensivo, lo cual va a ser muy importante, muy interesante para desarrollar ya de la mano con Sam Darnold un sistema que pueda funcionar. Se fueron jugadores como Matt Forte, se fue el centro Wesley Johnson, que es una baja importantísima, se fue también Julian Stanford, el linebacker, John Morton, el coordinador ofensivo. Entonces, este equipo tenía pues una ofensiva irregular, una ofensiva que no terminaba por convencer. Todd Bowles entra a su cuarto año como entrenador en jefe, después de que estuvo 5-11 en los primeros, en los últimos dos, después de 10-6 en su primer año. Y los Jets perdieron 9 de los últimos 11 juegos la campaña anterior. No llegan a postemporada desde el 2010, entonces la presión empezará a ser un factor muy importante para el equipo de los Jets de Nueva York. Creo que es bueno, creo que el draft es bueno y va a ser un equipo que no sé si se pueda meter a la pelea de la postemporada, pero creo que al menos están cimentando con muy buen talento y con buenos jugadores. Les prometo que iremos cada semana hablando de cada uno de los equipos. Sé que varios de ustedes han preguntado y hay que mencionarlos, por supuesto, porque se han tomado el tiempo para hacerlo y lo mínimo que tendría que hacer un servidor es mencionarlo. Miren, en el correo electrónico en info@pabloviruega.com, Arturo López Vázquez precisamente hacía referencia a el draft de Miami, ya lo comentábamos, el de los Packers, Andrés Bernal. Bueno, Andrés, cuando lleguemos a la división de los Packers, con mucho gusto lo hacemos y de esta manera contestamos. De cualquier forma, Andrés, te contesto vía correo. Ángel, así nada más, Ángel del Estado de México. Este es un correo que me llega a info@pabloviruega.com. Mi nombre es Ángel, te agradezco por darte el tiempo de realizar los podcasts, soy gran fan de tu trabajo. Muchas gracias, Ángel. Y bueno, con respecto a qué equipo estaría bien hablar de tu siguiente podcast, opino que estaría bien hablar de los Cleveland Browns. Muy bien, anotado. ¿Qué tanto crees que este draft y con los movimientos previos que hicieron Cleveland Browns pueda mejorar en la próxima temporada? Creo que va a haber cambio. Ya hablaremos de este draft de los Browns, Ángel. De entrada te puedo decir que este equipo va a ganar, obviamente. No se puede ir otra vez 0-16. Va a ganar algunos partidos. Hay mucho talento en este equipo. Creo que va a ser un equipo que va a mejorar. No va a pelear, por supuesto. Obvio, no va a pelear postemporada, ni mucho menos. ¿Crees que logren ser ya un equipo tomado en cuenta mínimo para pelear su división? Aún no lo creo. Es una pena lo que está pasando en este equipo. Como fan de la NFL pienso que sería interesante que des tu opinión. Gracias, muy amable. Gracias, Ángel del Estado de México. Bueno, pues cuando lleguemos al equipo de los Browns, a detalle hablamos del draft. Por lo pronto dimos respuesta a esos cuestionamientos. ¿Podrías hablar de los Green Bay Packers, Andrés Bernal? Con mucho gusto. Ya hablaremos en su momento también. Buenos días, mi querido Pablo. ¿Cómo estás?
Esto lo manda Steven Pintos. Dice desde Argentina. Mira, muchas gracias. Un saludo allá en Argentina, que sé que va creciendo la fanaticada, o como bien dicen ustedes, la hinchada por el fútbol americano. Bueno, ¿cómo estás? No sé si es mucho pedir, pero puedes hablar unos segundos en tu podcast o bien responder por qué aquí sobre el odio que tiene la gente hacia Dak Prescott, porque es el jugador... ¿Por qué es él un jugador muy sobrevalorado? Es obvio, no es un Tom Brady, pero fue lo que hizo. ¿Pero qué fue lo que hizo mal Dak? ¿Crees que el nuevo quarterback reclutado Mike White reemplazará a Dak? Porque la gente lo odia tanto. ¿Por qué la gente lo odia tanto? Bueno, primero, si existe odio a Dak Prescott, realmente no veo por qué, ¿no? El tipo los llevó a una temporada a ganar 13 ganados, 3 perdidos. Fue una marca impresionante. Muchos dirían, bueno, quiero ver cómo funciona Dak Prescott sin Ezekiel Elliott. Sí, díganme qué quarterback funciona bien sin un corredor. Solamente hay 3, 4, una cuarta parte, ni siquiera una cuarta parte de los quarterbacks de la NFL pueden hacer las cosas por sí solo, porque esto es un deporte en equipo. Si tú quieres que sin Ezekiel Elliott, sin jugando a tope Dez Bryant, sin defensiva, el equipo pueda llegar a tener los mismos resultados de una campaña anterior cuando estaba casi completo y cuando tenía ese juego terrestre, no, es muy complicado. La clave en el fútbol americano, como en todos los equipos en conjunto, se llama balance. Quizá la palabra clave en los deportes sea de conjunto o individuales, balance. Si tú logras balancear tu ataque y tu defensa, vas a llegar a ser más exitoso. Pero si una falla y la otra no, entonces va a quedar desbalanceado. En algún momento se va a caer. Dak Prescott para mí es un quarterback con mucho talento. Es un quarterback que le llegó muy rápido, no quiero decir la fama, por supuesto que no. Le llegó muy rápido una temporada muy ganadora, en un equipo muy mediático, con una situación muy, muy mediática, la de la lesión de Tony Romo en la pretemporada, cuando Dak Prescott ni siquiera iba a ser el quarterback suplente, porque se acuerdan que habían traído a Mark Sánchez, lo cortaron y dejaron ir a Kellen Moore también, ese zurdito de Boise State. Entonces se quedaron con la única opción, que era Dak Prescott, y las cosas le resultaron. Y entonces durante toda la temporada fue incrementando más y más y más, porque ganaban, porque no se sabía si Tony Romo iba a regresar, porque si Tony Romo regresaba iba a ser el titular o no. ¿Se acuerdan de aquella conferencia de prensa que dio? Entonces fue una situación en un equipo muy mediático, en una situación muy mediática, y que traía como resultado victorias y victorias y victorias. Al siguiente año las cosas no se dan igual, y entonces lo más fácil es atacar al hombre que está en la posición más importante, que es Dak Prescott. ¿Le falta mucho a Dak Prescott? Por supuesto. Tiene que crecer mucho, sí, por supuesto. Muchas cosas tienen que mejorar. ¿Quién podría decir que que es el mejor, que no tiene que aprender más? Nadie, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de Dak Prescott, él necesita de ese juego terrestre, necesita de un equipo para que pueda explotar todas las cualidades que él tiene. Como, insisto, todos los quarterbacks de la NFL, o bien todos los quarterbacks que juegan fútbol americano, necesitan de un equipo a su alrededor para que puedan llegar a triunfar. Bueno, aquí le dejamos con el draft. Seguiremos analizando el draft, por supuesto, y algunas de las noticias que se dan en la NFL. Una de ellas tiene que ver con Luis Pérez, que firmó con el equipo de los Rams de Los Ángeles. Una muy buena noticia. Aquí ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar palabras de Luis Pérez. Si no, búsquenlo en los episodios anteriores. Una entrevista que le hice vía telefónica después de sus 2 Pro Days previo al draft de la NFL. Busquen en la página de espndeportes.com o espn.com.mx. Hay fragmentos de la entrevista que le hice en Bristol, en la cual hago referencia en mi blog en pabloviruega.com. Ahí podrán encontrar también ese blog donde hablo de las cualidades que tiene Luis Pérez. Más allá de las cualidades como jugador, que son importantes para que se haya podido quedar en la NFL, de las cualidades como persona. Es un chico que es dedicado, es un chico responsable, es un chico que ha trabajado para llegar
concretar su sueño, que es jugar en la NFL. Y el blog y la columna que hice fue precisamente eso, el primer paso. Acaba de dar su primer paso. Muchos de ustedes de inmediato, no todos, pero muchos de ustedes de inmediato saltan y critican. No es mexicano. Bueno, vayamos dejando las cosas en claro, porque ha habido críticas de todo sentido, ¿no? Suele pasar que cuando un nacional o cuando un latinoamericano empieza a triunfar, vienen las críticas de inmediato. Bueno, dejemos las cosas en claro. Él es mexicano. Nacido en los Estados Unidos, nacido en San Diego. ¿Por qué es mexicano? Bueno, porque en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, si ustedes se van al artículo número 30, en la sección número, en la sección A, párrafo 2, ahí dice, son mexicanos por nacimiento todo aquel que haya nacido en el extranjero y que sus padres hayan nacido en México, papá y mamá hayan nacido en México. Los papás de Luis Pérez nacieron en México, por lo tanto, él es mexicano. No entremos en detalles que si habla bien el español, que si se siente mexicano, que si la cultura, que si las tradiciones. En el blog yo les ponía algo y déjenme comentárselos tal cual, porque no quiero poner otro tipo de palabras en lo que expresé precisamente en ese blog, en la que hago referencia a lo que vive un servidor, a lo que vivo yo precisamente con una familia con doble nacionalidad. Mi hija, la mayor, nació en México, llegó muy chica, casi de 4 años a los Estados Unidos, y de esta manera lo puse. Luis es mexicano, no hay punto de discusión, ya que sus padres son nacidos en México y por eso lo hace mexicano. No lo digo con el fin de acercar a alguien que creció en Estados Unidos al mercado mexicano, sino que en la Constitución Política de los Estados Unidos, capítulo 2 de los mexicanos, artículo 30, inciso A, párrafo 2, así lo dice. Les agrego una experiencia personal. Mis hijos son el mismo caso que Luis Pérez. Tengo 3 hijos. La mayor nació en México. Llegó casi de 4 años a Estados Unidos. Los otros 2 nacieron aquí, en Connecticut, desde donde estoy transmitiendo. Y les aseguro algo, México lo llevan con mucho orgullo. Y se sienten y se saben mexicanos, por mucho que les cueste hablar español, por mucho trabajo que se puedan expresar en español, porque su lengua principal es el inglés, porque lo hablan todo el día en la escuela, porque sus amigos hablan en inglés, porque sus compañeros hablan en inglés, porque los deportes que practican, las clases que toman extraescolares son en inglés. El español se los damos en casa. Hacen su mejor esfuerzo por hablar español. Por eso me molesta la gente que habla sin saber lo que es tener una familia con doble nacionalidad y todo lo que esto conlleva. Es muy simple para muchas personas decir no es mexicano porque no habla español o habla spanglish. Me gustaría que vivieran lo que muchas familias vivimos todos los días lejos de México y lejos de nuestras tradiciones, por mucho que las mantengamos vivas en casa. Nunca será igual un 16 de septiembre en México que en Estados Unidos. Luis Pérez es solo un joven que creció en los Estados Unidos con raíces mexicanas y que se siente muy orgulloso de ello. Es un joven que tiene la mente bien puesta en su objetivo, que no ha dejado de trabajar para conseguirlo y que tiene un sueño de jugar en la NFL. Es un joven que busca convertirse en un jugador profesional, que se ha dedicado a jugar fútbol americano y que se convirtió en el mejor a nivel nacional en la División 2 de la NCAA. Es un joven, como muchos otros, sin importar la nacionalidad, que buscan superarse, que trabajan, que se esfuerzan, que sueñan, que luchan y que son responsables. Entonces, ¿qué importa si es mexicano o no? ¿Qué importa si habla bien el español o no? ¿Qué importa si jugó o no en la UNEFA o en cualquier otra liga de México? ¿Qué no la sociedad de cualquier país, o al menos en este caso la de México y Estados Unidos, están ávidas de estos ejemplos? Entonces, dejémonos de tonterías. No les pido que se vuelvan fanáticos de los Rams o de Luis Pérez, sino que abramos más la mente y veamos en el fondo lo que nos proyecta la persona de Luis Pérez, como muchos jóvenes que quieren triunfar. No hagamos juicios sin antes conocer a las personas. Los juicios a la ligera son los más cargados de ignorancia, los más dolorosos y los más injustos. Dejemos que las cosas pasen con Luis Pérez. Tiene el camino ahora
más difícil porque tiene que ganarse un lugar en el equipo. Él firmó un contrato para estar en la pretemporada con el equipo. Eso no le asegura que vaya a jugar la temporada. Tiene que ganarse ese equipo y hay 3 quarterbacks que están precisamente en la pelea. Obviamente el titular, lo sabemos, es Jared Goff. No hay duda, no es indiscutible, pero hay otros 2 quarterbacks, Sean Mannion y Brandon Allen. Sean Mannion fue firmado en tercera ronda por el equipo de los Rams cuando estaban en San Luis en el 2015. Solamente ha jugado un partido como titular, el último del año pasado contra San Francisco, que lo perdieron. No tiene pase de anotación, una intercepción. 7 partidos ha jugado en la NFL, solo 1 como titular. El caso de Brandon Allen, firmado por el equipo de los Jacksonville Jaguars, una 6ª ronda, si no mal recuerdo, el año pasado, fue cortado en septiembre, lo contrató el equipo de los Rams, no lo activó durante toda la temporada, es decir, entrenaba, mas no estaba en el roster de los 53 para cada partido, por lo tanto nunca ha jugado una sola jugada en la NFL en partido de temporada regular. Contra ellos va a tener que ganarse el puesto. Contra ellos, y muy probablemente el equipo se vaya a quedar solamente con 3 quarterbacks y uno no va a estar activado. Queda claro que Sean McVay, el entrenador de los Rams, solamente activa a 2 quarterbacks para cada partido, el titular y el suplente. Así es que Luis Pérez, las opciones que tiene es quedarse con el equipo como un tercer quarterback. Lo mejor sería un segundo quarterback, un tercer quarterback o alcanzar una escuadra de prácticas. Veremos qué ocurre, pero desde aquí nuestros mejores deseos para que pueda alcanzar ese sueño que ya dio ese primer paso Luis Pérez. Por último, NBA. Resulta que los Cavaliers están abajo en la serie 2-0. Resulta que los Celtics de Boston nunca han perdido una serie de postemporada cuando se ponen 2-0 arriba. Es decir, esto podría estar cantado para que los Celtics de Boston regresen a las finales de la NBA. Esto podría estar cantado para que LeBron James y su equipo no alcance una 8ª final de la NBA de manera consecutiva. ¿Qué ocurre? Bueno, no hay equipo en Cleveland. Y ustedes se preguntarán, ¿en serio LeBron no tiene equipo? Es que necesita un poco de ayuda para poder ganar los partidos. ¿Se acuerdan de esos Cavaliers de Cleveland de la primera ronda de postemporada contra los Pacers? Les costó mucho trabajo. Casi todo lo tuvo que hacer LeBron. Sin embargo, contra los Raptors, Kevin Love jugó bien, Korver jugó bien, Thompson jugó bien, Smith jugó bien. No fueron números espectaculares. LeBron siguió encabezando en las estadísticas más importantes, pero esa pequeña ayuda le servía a LeBron y a los Cavaliers sobre todo para poder ganar los partidos. Ahora las cosas no son así. Contra un equipo que tiene un mejor coacheo, contra un equipo que tiene una mejor profundidad de banca, creo yo que Cleveland está en serios aprietos de quedar fuera en las finales de la Conferencia del Este. Por el otro lado, los Rockets y los Warriors. Ese va a ser una gran serie. 1-1. Va a depender mucho de Steph Curry. Levante su nivel. En el primer juego logró repartir muy bien el balón. En el segundo juego fue limitado. No ha alcanzado los puntos. Kevin Durant estuvo solo en el segundo juego. Y los Rockets, si logran defender, van a tener mucho éxito en esta serie. Y sobre todo, si logran involucrarse varios jugadores, como sucedió en el juego número 2. Tucker, Ariza, Capela, Anderson. No todo tiene que pasar por las manos de James Harden y Chris Paul. Sí, ellos son los artífices, ellos son los conductores, ellos pueden ser que lideren los puntos, pero vuelvo al punto anterior, vuelvo al concepto anterior. Aquellos jugadores que están llamémosle de esta forma, en el anonimato, que puedan saltar al protagonismo, van a ser los que pueden llegar a marcar la diferencia, independientemente de que no se lleven las estadísticas a su favor. Bueno, hasta aquí llegamos en esta emisión de Viruega Podcast. Los espero en la siguiente. Recuerden estar en comunicación en las redes sociales, @Pablo Viruega, en Twitter, en Facebook, en Instagram, el correo electrónico info@pabloviruega.com. La página de Facebook también está disponible para todos ustedes. Y recuerden todos sus comentarios con respecto al podcast en info@pabloviruega.com. Gracias y hasta la próxima. Esto fue Viruega Podcast.